¿Qué clase de padre eres? Ni siquiera puedes permitirte una casa. Mi hija Valeria se rió, y su esposo Adrián resopló burlonamente mientras se servía más vino. Todos en la mesa guardaron silencio, pero yo solo sonreí. Sus palabras cortaban como un cuchillo, porque yo lo había dado todo para que ellos pudieran vivir en la prosperidad. Salí del restaurante en silencio, pero tenía un plan en mente. 2 meses después, regresé como el dueño de su edificio. El alquiler se había triplicado. Pensaron que me habían destruido, pero estaban equivocados. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El restaurante vibraba con el traqueteo de los platos y el murmullo de las voces. Pero el aire en nuestra mesa era denso, como una tormenta a punto de estallar. El suave resplandor de las lámparas colgantes proyectaba sombras sobre el mantel blanco, y el aroma de la carne a la parrilla persistía, aunque mi plato estaba intacto. Frente a mí, Valeria se inclinó hacia adelante, su vestido de diseñador atrapando la luz, sus uñas cuidadas tamborileando en el tallo de su copa de vino. Adrián, su esposo, se recostaba a su lado, con su saco caro desabrochado, y una sonrisa burlona jugando en sus labios mientras arremolinaba su vino tinto. «No estás comiendo», papá, dijo Valeria, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. «¿Qué pasa? ¿No puedes pagar el menú?» La mesa, llena de primos, una tía y algunos amigos de negocios de Adrián, se quedó en silencio. Alguien tosió. Un tenedor raspó un plato. Adrián resopló, fuerte y deliberadamente, sirviéndose más vino. Quizás deberíamos haber elegido un lugar más barato. Por el bien de Vicente, sentí las palabras como una bofetada, pero no me inmuté. Mis manos descansaban sobre la mesa. El tenedor en mi mano derecha frío contra mi palma. Lo apreté lo suficiente para sentir el metal morder. Los ojos de Valeria, tan parecidos a los de su madre, brillaban con algo cruel. Se acercó más, su voz bajando a un siseo. «Nunca has sido un verdadero padre. ¿Lo sabías? Solo una carga. Siempre luchando para sobrevivir. Siempre avergonzándonos». La habitación pareció encogerse. El tintineo de las copas se desvaneció, y todo lo que podía oír era mi propio pulso. Adrián se rió entre dientes, murmurando al tipo que estaba a su lado. «Pobre viejo Vicente. Quizás un refugio le vendría mejor». Unas pocas risas nerviosas recorrieron la mesa, pero nadie me miró a los ojos. Podría haber gritado, podría haberles dicho cómo había pagado la universidad de Valeria, su boda, su maldito apartamento, cómo había renunciado a mis propios sueños para que ellos pudieran jugar a ser exitosos. Pero no lo hice. Sonreí, una curva tensa y controlada de mis labios que se sentía más como una cuchilla que como un gesto. «¿Terminaron?», pregunté, mi voz baja y firme. Valeria puso los ojos en blanco, echándose el pelo hacia atrás. «Oh, por favor, no montes una escena». Adrián levantó su copa, simulando un brindis. «Por Vicente, el rey de la nada. Siéntate. No arruines la noche». Mi silla raspó contra el suelo de madera cuando me puse de pie. El sonido cortó la charla. Mi viejo suéter se sentía pesado, el peso de sus miradas aún más. Agarré mi chaqueta del respaldo de la silla, la tela rozando mis nudillos como un recordatorio de quién era yo. No esto, no su saco de boxeo. «Disfruten su cena», dije, mis ojos encontrándose con los de Valeria por un momento. Los suyos eran desafiantes, inflexibles. Adrián solo se rió, ya girándose para encantar al invitado a su lado. Salí, mis pasos medidos, la calidez del restaurante dando paso al frío de la noche de octubre. La puerta se cerró detrás de mí, amortiguando sus voces. Mi aliento se empañó en el aire, y las luces de la calle parpadearon, proyectando largas sombras sobre el pavimento mojado. Sus palabras resonaban en mi cabeza, cada una chispa que encendía algo que había enterrado durante años. No miré hacia atrás. Mis manos se deslizaron en mi bolsillo, mis dedos rozando mi teléfono. Un plan se estaba formando, borroso pero nítido en los bordes como una hoja siendo afilada. Pensaron que me conocían, pensaron que me habían quebrado. No sabían absolutamente nada. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, del tipo de silencio que presiona contra el pecho. Mis zapatos crujían sobre hojas sueltas, y el frío me picaba en la cara, pero apenas lo noté.
El resplandor de un farol atrapó un charco y me detuve. Mi reflejo se deformó en el agua. Mi teléfono estaba en mi mano antes de que me diera cuenta. La pantalla se iluminó con una foto de Valeria, de 6 años, con un diente faltante, sosteniendo una margarita. Mi pulgar se cernió sobre la imagen, y los recuerdos volvieron de golpe, sin ser invitados. Hace 20 años, estaba sentado en un banco, el aire espeso con el olor a tinta y papel. La pluma del oficial de préstamos arañaba mientras firmaba para el fondo universitario de Valeria. Mi corbata estaba demasiado apretada. Mis hombros dolían por un doble turno, pero había sonreído. Ella sería la primera en nuestra familia con un título universitario. Vi su futuro, brillante, sin límites. No vi el costo para el mío. El recuerdo cambió. 10 años atrás, la boda de Valeria. El lugar era un borrón de flores blancas y copas tintineando. Ella brillaba en su vestido, una visión por la que había pagado vaciando mis ahorros. Había querido viajar, ver las montañas, tal vez, pero ese sueño se disolvió en el susurro de su velo. Me abrazó ese día. Su perfume agudo y dulce. Eres el mejor, papá había dicho. Le creí. Hace 5 años. El café de Adrián. El lugar olía a café fresco y ambición. Me estrechó la mano, su agarre demasiado fuerte, sus promesas demasiado pulidas. Esto lo cambiará todo, Vicente. Ya verás. Le había entregado lo último de mi fondo de jubilación para ayudarlo a empezar. Lo llamó un préstamo. Nunca lo volvió a mencionar. Parpadeé y la calle volvió a enfocarse. Mi casa estaba justo adelante. Una cosa achaparrada, y de tejas en una fila de casas similares. La luz del porche parpadeó mientras subía los escalones. La llave fría en mi mano. Dentro, el aire estaba viciado. El sofá crujiendo bajo mi peso. Una foto de Valeria estaba en el estante, su sonrisa congelada en el tiempo. Junto a ella, una pila de papeles viejos, facturas, recibos, recordatorios de lo que había renunciado. Saqué un cheque amarillento de la pila, la tinta desvaída, pero legible. Pago de la matrícula de Valeria, escrito con mi cuidadosa caligrafía. Mis dedos se apretaron alrededor de él, los bordes arrugándose. Había dejado de llamar después de la boda. Una tarjeta en Navidad, tal vez. El café de Adrián prosperó, pero mi nombre nunca estuvo en el contrato de arrendamiento. Nunca en la historia que contaban. El reloj de la cocina marcaba el tiempo, cada segundo más fuerte que el anterior. Dejé el cheque. Mis manos firmes ahora. El dolor todavía estaba allí. Un dolor sordo en mi pecho. Pero algo más estaba creciendo. Algo duro, inflexible. Miré de nuevo la foto de Valeria. Sus ojos brillantes con un futuro que yo había construido. Mis propios ojos eran diferentes ahora, más fríos. Ya no era su tonto. Mañana, las cosas cambiarían. La luz de la mañana se colaba por las persianas de mi oficina. Una habitación estrecha que olía a café y polvo. Los papeles estaban esparcidos por el escritorio. Contratos antiguos, facturas, una vida en recibos. Me senté con una taza de café solo. El vapor subiendo en espiral, mi cuaderno abierto en una página nueva. 2 nombres me devolvían la mirada. Valeria, Adrián. Mi bolígrafo se detuvo. Luego presionó con fuerza, la tinta sangrando en el papel. No estaba en la quiebra. Todavía no. Años como gerente de construcción me habían dejado con suficiente. Unos ahorros modestos, algunos contactos que todavía me debían favores. Pero había vivido con austeridad, invirtiéndolo todo en ellos. La educación de Valeria, el negocio de Adrián, su apartamento. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza. El calor me anclaba. No más. El teléfono sonó una vez antes de que Arturo contestara. Su voz ronca por años de puros. Vicente, hombre. Es temprano. ¿Estás bien? Necesito un consejo, dije, reclinándome en mi silla. Los muelles gimieron, sobre el negocio de Adrián. Una pausa. ¿Estás seguro de esto? Buscar problemas con el esposo de tu hija. Eso es un golpe bajo. Ellos buscaron problemas, primero mi voz era plana, pero mi pulso se aceleró. ¿Qué sabes de sus cafés? Arturo suspiró. Está endeudado hasta el cuello. Préstamos. Malos tratos. Se dice que ha faltado a los pagos. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando?
Quizás anoté. Deudas. Prestamistas. ¿A quién le debe? Empieza por el Banco Midland. Hay un tipo allí, Tomás, que podría hablar. Pero, Vicente, ¿esto podría quemar puentes con Valeria también? Kiarda. Colgué, mis ojos en el cuaderno. El plan estaba tomando forma. Tosco pero real. Abrí mi portátil. El brillo de la pantalla era duro en la habitación oscura. Las redes sociales de Valeria eran un desfile de excesos. Vacaciones, bolsos de diseñador, leyendas sobre vivir el sueño. Las publicaciones de Adrián eran peores. Él en un traje a medida brindando en la inauguración de su último café. Navegué, con la mandíbula apretada. Habían construido su imperio sobre mis sacrificios y luego se rieron en mi cara. Una llamada a un antiguo cliente confirmó lo que Arturo insinuó. Los cafés de Adrián estaban perdiendo dinero. Un mal mes podría hundirlo. Escribí otra nota. Comprar la deuda. Arriesgado, pero posible. Todavía tenía suficiente influencia para hacerlo funcionar. La oficina se sentía más pequeña ahora. Las paredes cerrándose con la posibilidad. Me puse de pie, paseando, las tablas del suelo crujiendo bajo mis botas. Tenía las mangas arremangadas, mi café frío. Cada paso se sentía como una decisión. Cada nota, un arma. Me habían subestimado. Pensaron que me desvanecería en silencio. Agarré mi abrigo y el cuaderno, sus páginas pesadas de intención. El banco estaba a un corto trayecto en coche. Y Tomás me debía un favor. Salí. El aire de la mañana era fresco. La ciudad despertando a mi alrededor. Mis zancadas eran largas, decididas. Sabía dónde golpearlos. Y no iba a esperar. Salí a la acera. Mi cuaderno guardado en el bolsillo de mi abrigo. Cada página era un arma esperando ser desenvainada. El viento de la ciudad me mordía los nudillos, llevando el olor a lluvia y escape. El banco estaba a 10 manzanas de distancia, su fachada de cristal brillando bajo la luz gris de la mañana. Mis pasos eran firmes, mi pulso aún más firme. Por primera vez en años, me sentía vivo. Dentro, el banco olía a madera pulida y dinero. El zumbido de una impresora se mezclaba con el suave tecleo de los teclados. Jimena, una antigua colega de mis días de construcción, estaba sentada detrás de un escritorio, sus gafas posadas en la punta de la nariz. Sonrió cuando me vio, pero sus ojos se entrecerraron, sintiendo mi propósito. «Vicente», dijo reclinándose, «¿qué te trae por aquí?» «Información», dije, deslizándome en la silla frente a ella. Mi voz era tranquila, pero mis dedos golpeaban el cuaderno en mi bolsillo. Sobre Adrián, sus cafés. Jimena levantó una ceja, luego miró su pantalla. «Ya no te andas con rodeos, ¿verdad?», tecleó, sus uñas haciendo clic. «Adrián está en problemas. 3 de sus cafés están atrasados en los pagos. El Midland está listo para reclamar los préstamos». Hizo una pausa, encontrando mi mirada. «Y Valeria tiene su propio lío. Sacó un préstamo para esa boutique en línea suya. Apenas cubre los intereses». Asentí, anotando. «Deudas. Vulnerables. ¿Qué tan malo es?» «Lo suficiente», dijo Jimena. «Adrián está haciendo malabares con los acreedores como un acto de circo. Valeria está peor. Está quemando dinero en inventario que no puede mover». Se inclinó más cerca, su voz baja. «¿Por qué el interés?» «Vicente, ¿esto es por la familia?» Sonreí. Una sonrisa delgada y afilada. «Solo curiosidad». «Gracias, Jimena». Me levanté, mi silla raspando suavemente. No insistió, pero sus ojos me siguieron hasta la salida. Siguiente parada, el café principal de Adrián. Un lugar elegante en el centro. Empujé la puerta, la campanilla tintineando. El aire olía a café quemado y negligencia. La mitad de las mesas estaban vacías. El personal apático. Un letrero agrietado sobre el mostrador decía, «El café de Adrián». Él estaba en la parte de atrás, su voz aguda mientras discutía por teléfono. «No pueden cortarme ahora. Tendré el dinero». Su camisa estaba arrugada, su pelo despeinado. Pedí un café, pagué en efectivo y me senté cerca de la ventana sin ser notado. La taza estaba fría cuando me fui, pero mi cuaderno era más pesado. Asientos vacíos. Proveedores enojados. De vuelta en casa, el resplandor de mi portátil iluminaba la tenue cocina.
Las redes sociales de Valeria eran una galería de excesos. Ella con un pañuelo de seda en un yate, un nuevo bolso de cuero colgado del hombro. Las leyendas gritaban éxito, pero los comentarios contaban otra historia. ¿Dónde está mi pedido? 3 semanas de retraso. Su boutique se desmoronaba bajo las quejas. Escribí vanidad. Su debilidad. El reloj pasó de la medianoche. Mi café hacía tiempo que estaba frío. Me recliné, la silla crujiendo. Su orgullo era mi apertura, sus deudas mi palanca. Saqué mi teléfono y marqué a un antiguo socio, un hombre que sabía cómo mover dinero discretamente. La línea sonó mientras la lluvia comenzaba a golpear contra la ventana, cada gota una promesa de lo que estaba por venir. Firmé los papeles, y las deudas de Adrián se convirtieron en mías. La oficina del inversor era todo cristal y acero, el aire pesado con el aroma a cuero y tinta. Mi bolígrafo se movió suavemente, cada trazo un paso hacia su ruina. El inversor, un hombre calvo llamado Rogelio, deslizó el contrato de vuelta sobre el escritorio. Hecho, dijo, su voz cortante. ¿Estás seguro de esto, Vicente? Es una jugada arriesgada. Encontré su mirada. Mi expresión inflexible. Es solo el comienzo. Doblé el acuerdo, guardándolo en mi abrigo. La ciudad se extendía abajo, el horizonte urbano nítido contra el anochecer. Me fui sin decir otra palabra. La jugada fue limpia, oculta detrás de una empresa fantasma que había establecido con la ayuda de Rogelio. Adrián no vería mi nombre, solo la carta que llegó al día siguiente. Pago debido en 30 días. Lo imaginé abriéndola, sus manos temblando, su encanto inútil contra la tinta negra. Al mediodía, estaba aparcado frente a su café, el mismo que había explorado antes. Un letrero de problemas técnicos colgaba torcido en la puerta. A través de la ventana, vi a Adrián paseándose, gritando a su teléfono. Un camión de reparto se alejó, vacío. Me permití una pequeña sonrisa. En casa, extendí los documentos sobre la mesa de mi cocina, la lámpara proyectando un brillo duro. Los números eran claros. El café de Adrián se desangraba, y mi compra de su deuda me daba el control. Exigí el reembolso inmediato, sabiendo que no podía cumplir. La carta, ahora en sus manos, fue mi primer movimiento, un corte silencioso y preciso. Me recliné, la silla gimiendo bajo mi peso. El rostro de Valeria apareció en mi mente. Su sonrisa de esa vieja foto en mi cajón. ¿Estaba yendo demasiado lejos? Ella había apoyado a Adrián. Se había reído mientras me humillaban. Pero seguía siendo mi hija. El pensamiento persistió pesado hasta que lo aparté. Esto no se trataba de ella. Todavía no. Se trataba de justicia. El teléfono sonó, la pantalla iluminándose con un número desconocido. Contesté. Mi voz firme. Sí, soy Adrián, espetó, sus palabras apresuradas. Esta tontería de los acreedores. ¿Quién está detrás de esto? Tú sabes algo, ¿verdad, Vicente? Su pánico era casi dulce. Una grieta en su fachada pulida. Me apoyé en el mostrador, con la carta todavía en la mano. Parece que estás en problemas, Adrián. Quizás deberías haber sido más cuidadoso. Dejé que las palabras colgaran. Mi tono tranquilo, casi divertido. Maldijo, exigiendo respuestas. Pero colgué, mi pulso firme. La lluvia afuera había cesado, dejando solo el goteo del grifo. Dejé la carta, sus bordes nítidos, y sentí el peso de lo que había comenzado. Dejé el teléfono, la voz de Adrián todavía resonando en mis oídos, frenética, quebrándose bajo la presión. El apartamento estaba en silencio, el crujido de las tablas del suelo fuerte en la quietud. Mi mano se detuvo en el auricular, el plástico frío contra mi palma. Entonces sonó el golpe en la puerta, agudo, insistente. Supe quién era antes de abrir. Valeria entró furiosa, su abrigo de diseñador ondeando como una bandera de guerra. Adrián la siguió, con la mandíbula apretada, apestando a cigarrillos y desesperación. El aire cambió, pesado con su ira. Los ojos de Valeria estaban rojos, su voz una cuchilla. Eres patético, papá. Causando problemas porque estás celoso de nosotros. ¿Crees que puedes arruinar nuestras vidas? Me quedé junto a la mesa, con las manos en los bolsillos, mi rostro una máscara. Yo no he hecho nada, dije. Mi tono uniforme.
Parece que están cavando sus propias tumbas. Adrián paseaba, con los puños apretados, su saco arrugado. No te hagas el inocente, viejo gruñó. Has estado quejándote con alguien. Bancos, acreedores, quién sabe. Estás tratando de hundirme. Su voz se quebró, delatando el miedo bajo su bravuconería. Valeria se giró hacia mí, sus tacones haciendo clic en la madera. Siempre has odiado nuestro éxito, escupió. Viviendo en este basurero, aferrándote a tu triste y pequeña vida. No eres nada, y no soportas que seamos todo lo que nunca serás. Sus palabras cortaron, pero no me inmuté. Había oído cosas peores en ese restaurante. Me acerqué, mis ojos fijos en los suyos. Construyeron sus vidas sobre mi espalda, dije, mi voz baja y firme. Y ahora se sorprenden de que el suelo tiemble. Valeria se rió, una risa aguda y amarga, arrojando su bolso al sofá. Estás delirando. Quédate con tus conspiraciones, papá. Te arrepentirás de esto. Se volvió hacia Adrián, quien golpeó la pared con la mano, el sonido agudo en la pequeña habitación. Aléjate, Vicente dijo, apuntando con un dedo tembloroso. O desearás haberlo hecho. Su amenaza era hueca, y ambos lo sabíamos. No me moví, no parpadeé. Cuidado, Adrián. Ya no tienes el control. Las palabras cayeron como piedras, y su rostro se crispó. Valeria lo agarró del brazo, tirando de él hacia la puerta. Hizo una pausa, mirándome de reojo, luego cerró la puerta de un portazo. El marco vibró, el sonido persistiendo como una advertencia. Solo, exhalé, mi corazón firme, pero mi mente acelerada. Su miedo era real ahora, sus grietas expuestas. Crucé hacia la mesa y abrí mi cuaderno, las páginas gastadas por el uso. Mi bolígrafo arañó mientras escribía, cada palabra un paso más profundo en el plan. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, pulsando como un latido. Las miré, mi reflejo débil en el cristal, y volví a la página. Las luces de la ciudad pulsaban a través de mi ventana, su brillo fracturado por vetas de lluvia. Me senté en la mesa de mi cocina, el cuaderno abierto, sus páginas marcadas con tinta. Mi lápiz arañaba, cada línea una pieza del plan que desentrañaría su mundo. Las palabras de Valeria de antes, su veneno, las amenazas de Adrián, resonaban, pero solo agudizaban mi enfoque. Esto no era ira, era precisión. Tomé el teléfono, marcando a Roberto, un antiguo socio que había navegado más tratos inmobiliarios de los que yo tenía años. Su voz crepitó, ronca y cautelosa. Vicente, es tarde. ¿Qué es eso de un edificio? Lo quiero, dije, mi tono firme. El de la avenida principal. Lo quiero discretamente, a través de una empresa fantasma. Una larga pausa. Eso es mucho pedir. Y caro también. ¿Seguro que tienes el capital? Haz que suceda, dije. Yo lo cubriré. No di más detalles. Roberto no necesitaba saber el porqué. Solo el cómo. De acuerdo, dijo finalmente. Pero más vale que esto no te explote en la cara. La línea se cortó, y dejé el teléfono, mis dedos rozando el cuaderno. La dirección me devolvía la mirada. Su edificio, su santuario. A la mañana siguiente, me reuní con una abogada llamada Carla en un café del centro. El lugar zumbaba con el siseo de las máquinas de espresso y el traqueteo de las tazas. Los papeles se extendían sobre la mesa, sus bordes nítidos bajo la luz fría que entraba por la ventana. El bolígrafo de Carla se detuvo mientras me estudiaba. Sus ojos agudos. Esta es una solicitud inusual, señor. Una empresa fantasma para una sola propiedad. La discreción importa, dije, deslizándole una carpeta. ¿Puedes encargarte? Ella asintió, hojeando los documentos. Es factible. Pero, ¿por qué la prisa? Su tono era profesional, pero la curiosidad parpadeó. Me recliné, la silla cruyendo. El tiempo lo es todo. No insistió, y no ofrecí más. Para cuando me fui, el trato estaba en marcha. Los papeles firmados, mi firma, un voto silencioso. Esa noche, caminé hacia su edificio, una elegante torre de cristal y acero en el corazón de la ciudad. El vestíbulo brillaba, pero una grieta serpenteaba por una pared, un defecto que nunca notarían.
Le dije al portero que estaba revisando las instalaciones. Un viejo truco de mis días de construcción. Me dejó pasar. Desde la calle, vislumbré su apartamento, en la esquina del tercer piso. La silueta de Valeria se movía detrás de la cortina. Su gesto brusco, discutiendo con Adrián. Me di la vuelta, mi aliento visible en el aire frío. De vuelta en casa, me detuve en el estante. La vieja foto de Valeria atrapando la luz de la lámpara. Su sonrisa de 6 años, toda confianza y margaritas. Mi pecho se apretó. ¿Era esto ir demasiado lejos? Ella se había reído mientras me destrozaban, pero seguía siendo mi hija. Puse la foto boca abajo, el dolor desvaneciéndose bajo el peso de lo que habían hecho. El cuaderno esperaba, sus páginas un mapa hacia su ruina. Lo abrí, escribiendo, «Están en casa, mi palanca». El teléfono vibró. Un mensaje de texto de Carla. «El trato avanza. Papeles listos pronto». Me quedé en la ventana, la ciudad extendiéndose abajo, y vi otro mensaje, el nombre de Valeria en la pantalla. Mi pulgar se detuvo, pero no lo abrí. Todavía no. Deslicé el teléfono en mi bolsillo. El mensaje de Valeria sin leer. Su peso una chispa en mi pecho. Estaba nerviosa, y yo sabía por qué. La carta sobre el alquiler, triplicado de la noche a la mañana, había llegado. Salí. El aire de noviembre era fresco, y me dirigí al café de Adrián. No para entrar, solo para observar. El plan avanzaba, y quería ver cómo se extendía la grieta. El café era un fantasma de sí mismo, sus ventanas oscuras, un letrero de cerrado pegado torcidamente a la puerta. Me apoyé en un farol, el metal frío a través de mi abrigo. Al otro lado de la calle, el edificio de su apartamento se alzaba, sus luces parpadeando como ojos. Había contratado a un experto en marketing días atrás. Un acuerdo discreto para impulsar una boutique rival en línea. La tienda de Valeria estaba perdiendo clientes. Sus redes sociales inundadas de quejas, pedidos atrasados, sin reembolsos. Su imperio de seda y selfies se estaba desmoronando. Dentro de su apartamento, reinaba el caos. No podía oírlos, pero lo veía a través de la ventana. Valeria paseándose, su blusa desabrochada, sus manos agitándose. Adrián desplomado en el sofá, un cigarrillo encendido en su mano. Una carta, rota por la mitad, yacía en la mesa de centro. El aumento del alquiler los había golpeado como un puño. El teléfono de Valeria voló por la habitación, haciéndose añicos contra la pared. Exhalé, mi aliento empañando el aire. Su control se estaba desvaneciendo, tal como lo había planeado. Más temprano, había revisado sus redes sociales. Su última publicación, una foto posada con un pañuelo de diseñador, tenía 50 comentarios. Todos veneno. ¿Dónde está mi vestido? Estafadora. Había sonreído entonces, de la misma manera que lo hacía ahora. Los anuncios del experto en marketing eran implacables, promocionando el elegante sitio web de su rival en cada rincón de la ciudad. La vanidad de Valeria había construido su marca, y ahora era su soga. Caminé a casa, la ciudad silenciosa excepto por el crujido de las hojas bajo mis botas. En mi cocina, la lámpara parpadeó mientras me sentaba, la mesa desordenada con notas. Saqué la foto de Valeria del cajón, su joven rostro un fantasma de quien había sido. La culpa me pinchó. Se estaba ahogando, y yo había vertido el agua, pero luego recordé su risa en ese restaurante. La forma en que me había llamado nada. La culpa se desvaneció, reemplazada por algo más frío. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. El nombre de Adrián apareció en la pantalla. Dejé que sonara 2 veces. Luego respondí. Mi voz suave. «¿Qué pasa?» «Necesitamos hablar», dijo. Sus palabras arrastradas, desesperadas. «Mañana, en tu casa». Di la hora. Se estaba quebrando y ni siquiera sabía que yo sostenía el martillo. Me recliné, la silla crujiendo. «A las 8. No llegues tarde». Colgué. El trueno afuera retumbó como una advertencia. La tormenta se acercaba y ellos estaban atrapados en su camino. Colgué. Las súplicas de Adrián aún resonaban, su voz cruda por el pánico. Quería una reunión,
Pensaba que podría influir en los acreedores, que no sabía que yo controlaba. Sonreí, fría y cortante, y agarré mi abrigo. La lluvia había cesado, dejando el aire pesado, las calles resbaladizas bajo el horizonte de la ciudad. Sabía dónde estaría, ahogando sus fracasos en un bar, pero primero nos encontraríamos en su café, el corazón de su imperio en ruinas. El café era una cáscara vacía, sus mesas desnudas, el aire espeso con olor a lejía y derrota. Adrián estaba sentado en el mostrador, su saco arrugado, una pila de facturas impagadas a su lado. Las llaves del lugar brillaban bajo la luz fluorescente, un símbolo de lo que había perdido. Levantó la vista cuando entré, sus ojos inyectados en sangre. Vicente dijo, poniéndose de pie, su voz temblorosa. Tienes que ayudarme. Habla con esta gente. Diles que soy solvente. Me crucé de brazos, apoyándome en una mesa. Tú cavaste este agujero, Adrián. No yo. Mis palabras eran de hielo, cada una deliberada. ¿Por qué debería limpiar tu desastre? Golpeó el mostrador con el puño, las llaves resonando. Porque somos familia. Nos lo debes. Su desesperación era patética, su encanto desaparecido. No me inmuté. Tú me lo debes a mí, dije. Mi voz baja. Todo lo que tienes, tus cafés, tu vida, está construido sobre lo que te di. Me acerqué, mi sombra cayendo sobre él, y me lo arrojaste a la cara. Abrió la boca, luego la cerró. Sus manos temblando. La puerta se abrió. Un proveedor sacando la última máquina de espresso. Adrián no miró, pero sus hombros se hundieron. Solo habla con ellos, murmuró, arrojando las llaves sobre el mostrador. Cayeron con un tintineo, una rendición. Me fui sin decir palabra, el vacío del café resonando detrás de mí. Más tarde, lo encontré en un bar de mala muerte. El aire espeso con olor a cerveza rancia y arrepentimiento. Estaba encorvado sobre un whisky, despotricando con el camarero. No es mi culpa, arrastraba las palabras, sin verme en la esquina. Van a por mí. Bebí mi café sin ser notado y lo vi desmoronarse. En casa, Roberto llamó, su voz enérgica. El edificio es casi tuyo, Vicente. Los papeles se están finalizando. Asentí, aunque no podía verme. Mis ojos en el cuaderno. El plan estaba casi completo. Extendí los documentos sobre la mesa. Su peso era una promesa. Los cafés de Adrián habían desaparecido. La tienda de Valeria estaba fracasando, y pronto su hogar sería mío. El buzón resonó afuera. Saqué un sobre grueso, el sello del abogado nítido bajo mis dedos. Lo abrí, las palabras claras. Transferencia de propiedad completada. Un relámpago iluminó la habitación, y dejé la carta, sus bordes afilados. Mañana enfrentarían la verdad. Doblé la carta del abogado, sus palabras, transferencia de propiedad completada, pesadas en mis manos. Un relámpago crepitó afuera, partiendo el cielo de la ciudad. Pero me sentía firme, arraigado. Mi abrigo estaba húmedo por la tormenta cuando salí de mi apartamento. Los documentos guardados dentro, cada página una cuchilla afilada para este momento. Su edificio esperaba. Una torre de cristal y mentiras. Y yo estaba listo para derribarlo. El ascensor zumbó mientras subía a su piso. El espejo reflejando mi rostro, tranquilo, inflexible. Su puerta estaba entreabierta, las voces saliendo, agudas y frenéticas. Toqué una vez, con fuerza. Las voces se detuvieron. Adrián abrió la puerta de un tirón, su camisa desabrochada, los ojos desorbitados. Vicente dijo, su voz quebrándose. ¿Qué diablos haces aquí? Entré sin esperar una invitación. El apartamento era un desastre. Cajas a medio empacar, copas de vino esparcidas, un aviso roto sobre el alquiler triplicado clavado en un periódico. Valeria estaba junto a la ventana, el pelo revuelto, su blusa de seda manchada de lágrimas. Papá susurró, su voz pequeña como la de una niña. Dejé los documentos sobre la mesa de centro. El golpe sonó fuerte en el silencio. Lean die. Mi tono plano. Valeria los tomó, sus manos temblando, y sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba las páginas. Adrián se inclinó, su aliento entrecortado, su rostro sin color. Tú eres el dueño del edificio.
La voz de Valeria se quebró, su mirada saltando hacia mí. Esto es un error. Tiene que serlo. No hay error, dije, cruzándome de brazos. Lo compré. Su alquiler está vencido. Todo. Ahora. Adrián se abalanzó hacia adelante, con los puños apretados. No puedes hacer esto. Lucharemos. ¿Me oyes? Pero su voz vaciló. Su bravuconería desmoronándose como ceniza. Sabía que no le quedaba nada. Ni cafés, ni influencia, ni encanto para salvarlo. Valeria se hundió en el sofá, sollozando. Papá, por favor, dijo. Sus palabras ahogadas. No lo decía en serio. Esas cosas que dije en el restaurante. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta? Eras mi héroe. Sus lágrimas cayeron, pero no me alcanzaron. Ya no. Me llamaste. Nada, dije, mi voz baja y firme. Ambos lo hicieron. Construyeron sus vidas sobre lo que les di, y luego me escupieron en la cara. Esto, señalé, los documentos, es lo que eligieron. Adrián me agarró del brazo. Su agarre débil. Lo arreglaremos. Vicente, danos tiempo. Te pagaremos. Lo juro. Sus ojos suplicaban. Pero vi al hombre que se había burlado de mí, que se había reído mientras yo sangraba. Me liberé. Retrocediendo. Se les acabó el tiempo. Me dirigí a la puerta, sus súplicas siguiéndome como ecos. En el ascensor, las paredes se cerraron. Y por un momento, la duda parpadeó. Las lágrimas de Valeria. Su voz llamándome papá. Lo reprimí. Con la mandíbula apretada. Ellos habían hecho su cama. Afuera, el viento aullaba, tirando de mi abrigo. Saqué mi teléfono. Escribiendo una nota. Fondo para los ignorados. La idea había estado creciendo. Una forma de ayudar a aquellos como yo que lo habían dado todo y recibido desprecio. Guardé el teléfono en mi bolsillo, mis pasos firmes sobre el pavimento mojado, y me adentré en la noche. Me hundí en la silla de la mesa de mi cocina, el aroma a café recién hecho subiendo de la taza en mis manos. La tormenta había pasado, dejando una quietud que se asentó en lo profundo de mis huesos. Por primera vez en años, me sentí tranquilo, como un río que finalmente encuentra su curso. Mi cuaderno yacía abierto, y escribí: fondo para los sacrificados, para aquellos que lo dieron todo y fueron olvidados. Las palabras se sentían correctas, un propósito nacido del dolor. Marqué a Arturo, su familiar voz áspera respondiendo al segundo timbre. Vicente, suenas diferente. ¿Qué está pasando? Lo hice, dije, reclinándome, la silla crujiendo. Están acabados, y voy a empezar algo nuevo, un fondo para gente como yo. Gente que lo dio todo y no recibió más que dolor. Arturo soltó un silbido bajo. Diablos. No te andas con juegos. Realmente lo lograste. Después de todo lo que te hicieron pasar. Su voz contenía asombro, y me calentó como la luz del sol después de un largo invierno. Tenía que hacerlo, dije. Por mí. Por otros. Hablamos de detalles, estructura, objetivos, y para cuando colgué, la idea era sólida, un faro en la niebla de lo que había hecho. Al día siguiente, entré en una pequeña oficina que había alquilado en el centro, sus ventanas brillantes con la luz de la mañana. El aire olía a papel nuevo y a posibilidad. Una consultora, Sara, se sentó frente a mí, su portátil abierto. Su fondo es viable, dijo, deslizando un presupuesto sobre el escritorio. Podemos lanzarlo en un mes si mantiene el impulso. Asentí, firmando los primeros formularios. Mi bolígrafo firme, hagámoslo realidad. El acto se sintió como plantar una semilla, una que crecería más allá de mí. Al salir, un recuerdo afloró. Años atrás, de pie en un banco, firmando la entrega de mis ahorros para la boda de Valeria. Soñaba con las montañas entonces, con cielos abiertos y libertad. Había dejado ir ese sueño por ella. Ahora era libre. El peso de su traición se levantó. El contraste agudizó mi resolución. Esa noche, deambulé por un parque cerca de mi casa, el aire fresco, las hojas crujiendo bajo mis pies. Los niños reían en un área de juegos, sus padres observando con silencioso orgullo. Me detuve. Mi aliento se contuvo. Mi fondo importaría para el padre de alguien, para el sacrificio de alguien. No era solo venganza, era redención. De vuelta en casa,
El buzón resonó mientras me acercaba. Saqué un solo sobre. La caligrafía de Valeria, garabateada en él. Mis dedos trazaron la tinta, pero no lo abrí. El peso de sus palabras se sentía distante, como un idioma que ya no hablaba. Lo guardé en mi bolsillo, la casa esperando. Su calor, una promesa de descanso. Sostenía la carta de Valeria, sus bordes suaves bajo mis dedos, pero no la abrí. Todavía no. El camino a mi casa fue silencioso. La tarde en la ciudad envolviéndome como un abrigo gastado. Las luces de la calle parpadearon, proyectando charcos de oro sobre el pavimento. Y dejé que mis pensamientos vagaran hacia los años que había dado, el dolor que había cargado, el hombre en el que me había convertido. La carta era pesada, pero mis pasos eran ligeros. En casa, dejé el sobre la mesa, la madera crujiendo mientras me apoyaba en ella. El vecino, Tomás, me había interceptado antes. Su voz baja con chismes. Vi a Valeria y Adrián había dicho, negando con la cabeza. Se mudaron a un lugar estrecho al otro lado de la ciudad. No más coches de lujo. Adrián está moviendo papeles en alguna oficina, y Valeria cerró su tienda. Se veían destrozados. Ambos. Yo había asentido, mi rostro inexpresivo, pero por dentro la noticia se asentó como una piedra. Justicia, fría y final. Deslicé la carta para abrirla, el papel susurrando. Las palabras de Valeria se derramaron. Disculpas. Recuerdos de mí trenzándole el pelo. Promesas de cambiar. Lo siento, papá. No te vi. Por favor, hablemos. Su caligrafía temblaba, pero no me conmovió. Había oído su risa en ese restaurante, sentido el escozor de su desprecio. Doblé la carta y la guardé en un cajón junto a viejas fotos y cheques desvaídos. Ese capítulo estaba cerrado. A la mañana siguiente, estaba de pie en un luminoso centro comunitario. El aire cálido con el aroma a café y nuevos comienzos. La primera reunión de mi fondo zumbaba a mi alrededor. Docenas de rostros, algunos cansados, otros esperanzados. Subí al podio, mi voz firme. Esto es para los ignorados, dije. Mis ojos recorriendo la sala, para aquellos que lo dieron todo y fueron dejados de lado. Los vemos. Estamos aquí. El aplauso fue suave al principio, luego rugió, y lo sentí en mi pecho. Un propósito, un legado. Salí del centro al caer la tarde, la ciudad viva con bocinas y risas. La calle se extendía ante mí, bordeada de árboles desnudos por el toque del invierno. Caminé, con las manos en los bolsillos, una sonrisa tirando de mis labios. Valeria y Adrián estaban ahí fuera, reconstruyendo o rompiéndose. Pero su historia ya no se enredaba con la mía. Su futuro era suyo para cargarlo. El viento se levantó, fresco contra mi cara, e incliné la cabeza hacia el cielo. Las estrellas eran débiles, pero estaban allí, firmes sobre el resplandor de la ciudad. Mis pasos resonaban, cada uno una nota en una canción que finalmente estaba escribiendo para mí mismo. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.